Muy bien, nuevamente muy buenos días y gracias a quienes estén conectados todavía en este gran, fabuloso evento sobre el primer encuentro Ayala Chere Bolivia 2023. Damos la bienvenida en este momento a nuestro siguiente speaker, quien es Lisette León. Lisette León con el tema ¿cuán importante es la cultura para construir equipos ágiles? La gran pregunta. Lisette León es actualmente subgerente de talento humano en el Banco en Visa Seguros y Vitalicia, pertenecientes al grupo Visa. Ella tiene un máster en administración de empresas, maestrías para el desarrollo en la Universidad Católica. Y nos deja un pequeño mensaje. Dice, me apasiona el valor que las personas pueden generar a las organizaciones cuando potencial y construyen su mejor versión. Muchísimas gracias por ese mensaje, Lisette León. Pues damos la bienvenida. Lisette, la posta es tuya. Ujú. Bueno, muchas gracias, Oscar, y a Marco Avendaño también por la invitación. Siempre es grato tener estos espacios para seguir aprendiendo y poder compartir conocimientos, pero también perspectivas de experiencia en lo que es la gestión de personas. Y bueno, también desde la perspectiva de agilidad, a mí me gusta, me he empezado a involucrar mucho en estos temas de agilidad, a aprender también. Uno piensa que a veces llega a un punto donde ya conoce todos los subsistemas de gestión humana, pero realmente ha sido como un proceso resiliente para mí el poder ver otras perspectivas y aplicar una mentalidad diferente, sobre todo, más que solo las prácticas, para la gestión de personas desde la Agile People, digamos, ¿no? Y bueno, eh, em, mm, voy a compartir, si me permites, Oscar, la presentación, por favor, y ahí ya les comparto. Me ayudas con el feedback para ver si ya estamos con la presentación. Sí, Lisette. Está todavía iniciando, está todavía iniciando. Ahora sí ya lo vemos, Lisette. Excelente. Muy bien. Bueno, el tema es cuán importante o qué tan importante es la cultura para construir equipos ágiles, ¿no? Y bueno, ¿por qué he elegido este tema? Ahí me presento un poco. Bueno, yo soy Lisette León, en general, en todos los espacios de trabajo y también personales me dicen Liz. Eh, Me describo como una persona apasionada por el desarrollo de personas y la resiliencia organizacional. Creo que siempre podemos aprovechar incluso las situaciones difíciles para generar mejoras en las personas y en las organizaciones. Em, Creo que una de las cosas en las cuales me gusta trabajar más de todo lo que es el ámbito de gestión de personas es en cultura organizacional. Mi propósito es trabajar y generar entornos de trabajo que generen seguridad psicológica y que sean a la vez desafiantes, ¿no? Que es justamente, tiene que ver con lo que decía Oscar, que permitan construir la mejor versión de las personas, ¿no? Esto tiene que ver con mi motivación personal también de desarrollo, de construir una versión mejor de mí misma en el tiempo. Eso creo que me motiva a trabajar desde esa perspectiva. Cosas que me gustan, me encanta viajar, me gusta mucho conocer otras culturas, otras formas de pensar y me gusta mucho manejar bici, sobre todo con mi familia, ¿no? Muy bien. En cuanto bueno, profesionalmente soy psicóloga de profesión, estudio en la Universidad Católica y sí, como les decía Oscar, he hecho un MBA, sobre todo para entender más el trabajo de las empresas, ¿no? Desde una perspectiva de las finanzas, de los estados financieros y desde una perspectiva de estrategia. La verdad ha sido una experiencia muy gratificante de crecimiento para mí. Luego sí he hecho varias formaciones en gestión de personas, en particular en la gestión de competencias. Y sí, los últimos años he estado, bueno, más que la certificación, aprendiendo en temas de Agile People y liderazgo ágil, ¿no? Creo que ese es un proceso todavía
en el cual estoy en camino de desarrollo, pero realmente me ha dado muchas ideas para implementarlas en el día a día. Y bueno, también he estado incursionando en el aprendizaje de Employer Experience, que realmente conecta mucho con todos estos temas que vienen con la agilidad y una nueva tendencia en la gestión de personas. Mi experiencia laboral, bueno, trabajo casi 17 años en gestión de personas, pero he empezado en ProMujer, la verdad muy agradecida porque ahí he podido ver todos los subsistemas de gestión de personas. He trabajado bastante tiempo, 12 años en Banco FIEM, ha sido una experiencia realmente que me ha consolidado profesionalmente. He trabajado desde analista de talento humano y bueno, mi último puesto ha sido como jefe de cultura y clima y creo ahí he hecho el clic con lo que es cultura organizacional y el bienestar. Y bueno, desde hace 4 años trabajo en el grupo Visa como subgerente de talento humano, veo todos los subsistemas y bueno, en este último trabajo es que les decía que he generado un reaprendizaje, una resiliencia de ver desde unos nuevos enfoques la gestión de personas y bueno, gracias también a mi CEO, se llama Alejandro McLean, que realmente es alguien muy inspirador y a mí y a muchos que trabajamos con él nos ha inspirado a aprender a ver el enfoque de lo que hacemos de una manera diferente, ¿no? Bueno, comienzo con esta frase que es de Peter Drucker, él es un estratega, quien dice que la cultura se come a la estrategia para el desayuno, ¿no? Ya al principio no entendía mucho esta frase y bueno, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa de que la cultura se come a la estrategia, ¿no? Esto tiene que ver mucho con que la cultura realmente es poderosa en las empresas y organizaciones. La cultura nos moldea, nos adopta, a veces nos expulsa también cuando no estamos en ese ritmo cultural. Y si la estrategia de negocio no toma en cuenta el nivel cultural en el que está la organización y afronta cómo ayudarla, cómo moldearla, cómo desarrollarla, realmente la estrategia se vuelve un delicioso desayuno para la cultura, porque se queda ahí y no avanza, ¿no? Y puede ser un freno en esos planes desafiantes de ser competitivos con el mercado, de adaptarnos al mundo Bicabani del que tanto hablamos, ¿no? Entonces, ahí cobra la importancia de cuán importantes son las personas en las organizaciones, ¿no? Y esto a mí me hace mucho sentido porque conecta con todo esto de lo que es la cultura y la agilidad, ¿no? ¿Y qué es la cultura? ¿No? La cultura, básicamente, desde este enfoque que les muestro de William Ouchi, evidentemente es lo que vemos, ¿no? Es el organigrama, es la jerarquía, la formalidad de los productos, los símbolos, y sobre todo son todos esos comportamientos, todos esos ritos que vemos en las organizaciones. Pero ¿qué hay por debajo? Por debajo hay una mentalidad sobre todo. Hay modelos mentales que algunos nos impulsan, otros nos bloquean, otros son individuales, otros son mutuos, ¿no? Y esos modelos mentales están basados en las creencias y los valores, ¿no? En qué creemos y qué adoptamos como cultura, como empresa, qué es lo correcto, qué no es correcto, ¿no? Puede ser la transparencia, puede ser la confianza, puede ser la competitividad extrema que nos hace trabajar de manera individual o la responsabilidad compartida o el hecho de que tal vez no nos importe mucho lo que pasa en la organización que puede convertirse también en una creencia, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante la cultura en nuestras organizaciones, ¿no? Y luego, ¿esto cómo conecta con el desarrollo de los tipos de management, ¿no? Oscar hablaba en su anterior presentación de esta evolución del management 1.0 que ha sido creado por Jürgen Apelo, ¿no? Jürgen ha participado en esta declaración que se ha hecho de los valores ágiles del 2001 y es muy interesante toda esta forma de ver cómo han ido evolucionando el management y las culturas en las organizaciones, ¿no?
No, en el Management 1.0 me dan el feedback si les hace sentido, las personas eran piezas que podían ser reemplazadas fácilmente, ¿no? Por eso aquí está la figura de una maquinita donde predominaba la supervisión, el control, el miedo. El gerente piensa, los colaboradores hacen y obedecen, no tienen por qué pensar y ahí habían esas diferenciaciones también, ¿no? De los ejecutivos y los obreros, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tipo de cultura que existía y que sigue existiendo tal vez en varias organizaciones, ¿no? Eh, el Management 2.0, desde su perspectiva cultural, tiene estas creencias de que las personas son valiosas. Evidentemente ya hay una evolución en procesos, los directivos de alguna manera se acercan a ser servidores del potencial. Sin embargo, tenemos departamentos muy especializados, jerarquías, a veces la estructura nos limita y no es muy fácil cambiar, ¿no? La estructura nos jala y la cultura nos jala porque así debe ser. Entonces, yo creo que muchas de nuestras organizaciones en Bolivia estamos en este nivel, ¿no? Management 2.0, en el cual realmente ha habido una evolución, funciona, pero realmente para adaptarnos a mundos cambiantes, a mundos VICA, mundos BANI, mundos que son imprevisibles, puede limitarnos, ¿no? Y precisamente es más importante el proceso y la estructura que las personas, ¿no? Y en el Management 3.0, bueno, el cambio es que la visión está orientada a las personas y a los equipos como generador de valor, ¿no? En esto es importante que desde la visión de negocio, en el centro de todo está el cliente externo y también el cliente interno, ¿no? Que son nuestros colaboradores, ¿no? Hago referencia a esto del Management 3.0 porque este enfoque es el que más se vincula a las personas. Ya habíamos dicho, ¿no? La estrategia, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Por qué? Por las personas, porque las personas sí son las que conforman la cultura. Entonces ahí es donde a mí se me hace clic en indagar, en ingresar mucho más a este mundo de la agilidad, porque tiene un enfoque muy centrado a las personas. Y en ese ámbito tomo esta lámina de un curso que pasé con Eric Masgo, que es un agilista en Lima, pero me parece muy interesante cómo él hace esta comparación, ¿no? Y evidentemente en agilidad como cultura hay una diferencia, ¿no? Que ya mencionaban algunos otros facilitadores que me han antecedido, que hay una diferencia entre el hacer ágil y el ser ágil. El hacer ágil tiene que ver con el Scrum, con el Kanban, con el Lean, con hacer mi daily, con hacer mi retrospectiva. Esas prácticas que ayudan muchísimo, realmente son muy valiosas, pero la cultura ágil tiene más que ver con lo que está aquí abajo, ¿no? Con ser ágil, con la mentalidad, con cuánto cambio esa mentalidad en mí mismo como miembro de una organización, en cómo cambio esa mentalidad en la relación que tengo con los miembros de mi equipo, cómo cambio esa mentalidad como líder, cómo cambio esa mentalidad en mi relación con otras áreas, si lo hago desde un silo, si lo hago desde la colaboración, ¿no? Y bueno, justamente el ser ágil tiene que ver con tener una cultura con un foco centrado en el cliente, donde podamos tener mejoras iterativas, ¿no? Esos MVPs, productos mínimos viables que vayan mejorando valor en el negocio, entregas tempranas de valor, espacios flexibles de trabajo, mejoras continuas, que seamos adaptativos, ¿no? Colaboración, trabajo en equipo, equipos autodirigidos y mucho empoderamiento de las personas, ¿no? Entonces, y ahí empieza a conectar esta cultura del Management 3.0. Ese verdadero realmente comienza ahí. Y para eso es importante que la cultura consolide y trabajo, y no es un trabajo tal vez de la noche a la mañana, es un trabajo que comienza con la visión del CEO, que comienza con la visión de la alta directiva y donde realmente nos tenemos que poner de acuerdo en qué creemos, ¿no? En los individuos, en la paciencia, en el feedback, en la humildad, en la valentía, en el respeto, en la seguridad psicológica a las personas y cada organización va poniéndole ese
tinte particular de qué es lo que valora, digamos, desde esta perspectiva. Y justamente con ello tiene que ver el ser ágil, ¿no? Les cuento una anécdota, digamos, en mi actual trabajo. Nuestro líder que se llama Alejandro, la primera cosa que hizo al implementar estos cambios culturales, precisamente no iniciamos con el Kanban, con el Scrum, ¿no? Iniciamos con que los miércoles todos los chicos iban sin corbata, ¿no? Dejaron de usar la corbata y esto tenía que ver con la flexibilidad, ¿no? Cambiamos haciendo que nuestras oficinas sean un poco como ven en mi fondo de pantalla, ya sin tantas paredes, sin tantas oficinas cerradas, ¿no? Ahorita tenemos esas oficinas Smart Working que les decimos, que son oficinas que ya no tienen tantas barreras, ¿no? Tenemos coworks de trabajo, tenemos espacios de trabajo híbridos, trabajamos en casa, pero eso tiene que ver con la confianza, en el fondo, con la confianza en el colaborador, en la gestión, con esa transparencia que queremos generar en la compañía. Entonces, de alguna manera son esos mensajes culturales que tenemos que ir construyendo paulatinamente, enviando este tema de ir equilibrando las jerarquías, ¿no? Y que es algo muy delicado, pero que hay que hacerlo paso a paso, que tienen que ver con esos valores y esa mentalidad, digamos, ¿no? Entonces, pienso que una transformación cultural empiezan con esas acciones, con esa coherencia también de los líderes, ¿no? Y bueno, les comparto este cuadrito del corazón de la agilidad, ¿no? El corazón de la agilidad evidentemente está en el centro de las personas, ¿no? En el centro de las personas donde, ¿qué es importante? Es importante la mejora continua, la colaboración, personas que colaboran, personas que entregan valor y personas que reflexionan. Alistair Cockburn también es una de las personas que promueve esto, el corazón de la agilidad que ha estado entre los firmantes, ¿no? Del manifiesto ágil. Me tomo esto porque me hace mucho sentido con cuán importante en estos cambios culturales es importante empoderar el rol de las personas para que sean esos contribuidores de valor, ¿no? Y bueno, en este desarrollo cultural, digamos, no quiero ser reiterativa con este tema. Sin embargo, creo que cosas prácticas de la agilidad que nos ayudan a construir culturas que puedan ser más abiertas a la adaptabilidad, al cambio, a este desarrollo de management también, tiene que ver con estos 4 valores que están en la agilidad, ¿no? Que las personas y las interacciones, las relaciones de las personas estén preponderantes antes que los procesos y las herramientas. En ese sentido, un ejemplo es que la tecnología, por ejemplo, es una herramienta, ¿no? Entonces, a veces decimos la transformación, hablamos mucho de la transformación digital, ¿no? Creo que antes de la transformación digital está la transformación cultural, donde veamos que las personas, incluso el equipo de desarrollo de software, sus ideas son más importantes que precisamente la herramienta. La herramienta se vuelve importante y el software, pero primero realmente es las personas, desde lo que piensa tu cliente, desde la voz de tu empleado, ¿no? El segundo punto tiene que ver con que en estos valores preponderemos un producto funcionando, ¿no? A eso muchos le llaman MVP, ¿no? Un producto funcionando, un producto mínimo viable que tal vez no sea el mega proyecto grande, ¿no? No sé, si quiero hacer un auto, tal vez empiezo por la patineta que funciona, que me va a transportar sin excesiva documentación, pero que funcione, ¿no? Y en nuestros proyectos tiene que ver con eso. Si quiero hacer un onboarding, tal vez hago un onboarding pequeño que funcione, que sea como yo quiero, orientado con la gente, respecto a tener primero mi política extendida, todos los cursos que quiero para el onboarding, mi malla curricular, y eso me vaya a tomar 1 o 2 años, ¿no? Y bueno, eso aplica a muchos ejemplos. Entonces, ese MVP, ese producto funcionando es importante y en eso se priorizan nuevamente a las personas, ¿no? Colaboración con el cliente sobre la negociación contractual.
es importante ser adaptativos, ¿no? Que yo pueda escuchar todo el tiempo en cada paso y en talento humano, que pueda adaptar mis procesos a las necesidades de mis colaboradores, a las necesidades que esos colaboradores tengan con los clientes respecto a un plan establecido que sea inflexible, por ejemplo, que no lo pueda cambiar, ¿no? Y la respuesta al cambio, ¿no? O sea, generar respuestas que sean rápidas, que sean, sobre todo más que rápidas, ágiles, que pueda reaccionar al cambio de manera oportuna, sobre todo, eh, sobre un plan extenso, ¿no? Entonces, estos cuatro principios a mí, la verdad, en el tiempo los he ido leyendo, releyendo, ahora me hace mucho más sentido, creo que es un proceso de donde uno abre la mente, pero sí, como ven en la colaboración del cliente, en los individuos sobre interacciones, qué es predominante? Las personas, ¿no? Entonces, por eso es que la agilidad se conecta mucho con la gestión de personas y el desarrollo, el trabajo cultural es sumamente importante, ¿no? Entonces, en ese desarrollo cultural y en esa importancia de la cultura, creo que lo más relevante es que las personas y los clientes están en el centro, ¿no? Están en el centro de todas nuestras interacciones, son nuestro propósito, ¿ya? En ello es importante ir construyendo, ¿no? Y esto es paulatino, poco a poco, liderazgos centrados en los clientes, ¿no? Volvernos clientecéntricos, ¿no? Hacer las cosas sobre todo porque escuchamos la voz, la emoción, el sentir de los clientes y también de las personas, ¿no? Trabajar en la experiencia, en lo que piensan, sienten y dicen nuestros colaboradores en las organizaciones, ¿no? Personas son protagonistas en la generación de valor, ¿no? Escuchar sus ideas, tener espacios donde ellos puedan opinar, generar proyectos, propuestas de valor. Personas como voz del cliente y mejoras, ¿no? En esto es importante trabajar mucho en la experiencia de colaboradores y clientes. Esto nos permite adaptarnos a un mundo cambiante, pero para esto es importante algo que decía Tatiana hace rato, y ahí me hace sentido, para trabajar en todo esto, en este correr el riesgo, en este ser tolerantes con el error también, eso también es parte de tener una cultura ágil. Es importante tener personas y contratar personas o desarrollar personas que puedan manejar la libertad y la autogestión, la responsabilidad. Ya a veces uno piensa, entra a un mundo ágil y uno como ejecutivo yo creo que le genera ansiedad porque dices, puede ser un caos, ¿no? Pero sí es importante que dentro de estos procesos tiene que haber una libertad y tiene que haber personas que puedan ser muy responsables, que puedan generar autogestión y desde una perspectiva de seguridad psicológica, estar constantemente escuchando esos motivadores intrínsecos y poder ir autogestionando y gestionando esos motivadores. Ahí están los movie motivators, digamos, pero es importante identificar en mi equipo qué es lo que refuerza a alguien. Le refuerza la maestría, le refuerza estar en contacto con las personas, le refuerza el poder. Entonces es importante ir generando y ahí es donde empiezan a cobrar sentido el hacer ágil, ¿no? Las prácticas, los movie motivators, las retrospectivas empiezan a hacernos útiles en la gestión de personas, ¿no? Esto parece súper lindo, pero en la práctica no es tan sencillo, porque hay elementos, como les digo, culturales que pueden ser no tan fáciles de trabajar o de lidiar, ¿no? Y en esto me gusta un término que usa la agilidad, el término de tribu. La tribu es un grupo de personas que puede ser de 10, de 20, de 150, pero es un grupo, un área, digamos, toda mi área de talento humano, mi área de finanzas, mi tribu con la que estoy cerca o mi sucursal, ¿no? O en algún caso tal vez será toda la empresa, que tiene esas creencias. La cultura está en esa tribu que cree en ciertas creencias, en ciertos valores, tiene cierta mentalidad y forma de relacionarse que definitivamente se come a la estrategia, habíamos dicho, ¿no ve? Esa tribu, esas relaciones ralentizan
la cultura o la contribuyen, ¿ya? Ahora voy a compartirles unas ideas que he sacado de este autor que se llama Javier Garzas. Él es una persona igual muy involucrada en la agilidad, que ha escrito este libro que por casualidad me lo he encontrado, pero realmente me ha ayudado a cerrar muchas ideas. Se llama People War y Equipos Ágiles. Tiene prácticas de Management 3.0, lo pueden encontrar también en Amazon. Pero me he quedado con esta fotito de los niveles de culturas tribales que puede tener una organización, ¿no? Y ahí me comentan si algo les hace sentido, ¿no? Yo he encontrado así muchos casos de la vida real. El nivel 1, más bien, creo que no lo tenemos en muchas organizaciones, pero es donde ya adapta un poquito el lenguaje de las gráficas a nuestro contexto, ¿ya? Donde la gente dice la vida es horrible, ¿no? Las personas en la tribu son personas hostiles, desesperadas, sienten que el mundo es injusto y necesitan defenderse, ¿no? Más allá del ámbito organizacional, por ejemplo, una mara, ¿no? Una mara, una pandilla tiene esta perspectiva donde siente que tiene que para sobrevivir defenderse y promueve dentro de la tribu, dentro de la cultura, realmente esa agresión, esa hostilidad hacia su entorno. Entonces es un nivel muy básico de supervivencia donde la gente en general en sus relaciones se siente enojada, ¿no? Un nivel 2, ¿ya? Aquí empezamos a entrar al ámbito organizacional. Eh, eh, las personas de la tribu un poco se reflejan con esto. Mi vida es horrible, ¿no? Hago lo mismo siempre y no hay de otra, ¿no? No sé si les recuerda a alguien que tal vez está más de 20 años trabajando en una empresa haciendo lo mismo y está resignado, desmotivado y diga, bueno, hago lo que tengo que hacer, cumplo y me voy, pero realmente no me gusta. Y ahí es donde se genera una cultura del chisme, de la queja, donde, ay, todo está mal, ay, esto más nos van a hacer cambiar, esto más tenemos que hacer, ¿no? Entonces realmente hay una emoción de resignación, de desmotivación, y tal vez nos hace recuerdo a muchos lugares donde hemos ido, donde nos han dado el servicio o donde hemos trabajado, ¿no? A mí me ha hecho recuerdo a varias situaciones o empresas que he podido ver. O interactuar, digamos, ¿no? Como cliente también. El nivel 3 es un nivel donde las personas dicen, yo soy genial, ¿no? Yo soy genial. Hay un nivel de conocimiento, de desarrollo de personas muy interesante, pero en general la mentalidad es, yo soy genial y tú no, ¿no? Entonces se genera una cultura donde somos guerreros solitarios, ¿no? Donde hay silos también, ¿no? Hay los silos donde, yo soy el mejor, yo no te comparto lo que hay que hacer, tú sabrás cómo resolver tu problema, hay una competitividad individual y vales en la tribu si alguien ve que eres, puede ser provechoso, ¿no? Si alguien puede sacar provecho de ti. El conocimiento es poder, entonces la gente se actualiza, se especializa. Sin embargo, tal vez la ventaja es que tenemos personas muy competitivas. La desventaja es que empieza a generarse fricción, ¿no? Ahí aparecen los famosos silos de la cultura que nos limitan de alguna manera a que podamos tener una cultura justamente basada en la colaboración, ¿no? En la colaboración y en esas relaciones que construyen ganar en las personas. Un nivel 4 cultural tiene que ver con esta tribu que dice, somos geniales, ¿no? Somos geniales como equipo, pero ellos no, ¿no? Los otros, los del frente, no son tan buenos, ¿no? Ese es otro nivel, pero es un nivel evolutivo, digamos, de la cultura. Cuanto mayor es el enemigo de otra tribu, mayor es el desafío, ¿no? Eso pasa mucho en los equipos deportivos, ¿no? Si yo soy del Tigre, digamos, digo, yo soy mejor, amo mi equipo, mi barra, pero los del Bolívar no, digamos, no, al revés, si soy bolivarista, digo, no, mi equipo es el mejor y los otros no, ¿no? Sin embargo, es interesante porque estos equipos y estas tribus tienen propósitos comunes, ¿no? Tienen valores compartidos, ya trabajan de manera colaborativa, se ayudan. Entonces, si tienen un proyecto, dicen,
lo vamos a hacer, ¿no? Este es nuestro proyecto de finanzas que queremos que se automatice. Entonces, no es que lo va a hacer Jorge, no es que lo va a hacer María, Paola, como estrellas brillantes, sino como equipo de finanzas vamos a desarrollar y vamos a automatizar este proceso para que ya no nos vayamos tan tarde, ¿no? Entonces tienen un propósito común y unas creencias compartidas. Y no toleran mucho a personas que tengan un nivel cultural del nivel 3. Entonces, si aparece una estrella que diga, yo hago, yo digo, yo nomás soy la estrella del equipo, un poco la aíslan. Y ahí vemos cómo es la cultura fuerte, ¿no? Desde ese nivel, yo lo vinculo con el Management 3.0, desde esa perspectiva de colaboración, desde esta perspectiva de ser ágil, de tener un propósito donde las personas generan valor, ¿no? Y bueno, es interesante ese desarrollo donde ya hay una generación de valor a través de un trabajo colaborativo y creencias compartidas de la tribu. Y bueno, el siguiente nivel es un nivel 5 que Javier Garzas lo denomina como la vida es genial, ¿no? Cuando esa tribu realmente evoluciona, ¿no? Evoluciona sobre todo en su propósito, ¿no? Vamos a hacer historia, ¿no? Nuestro trabajo tiene impacto, vamos a generar un impacto al mundo, a la comunidad, a la sociedad, a mi cliente, ¿no? Y hay un liderazgo de visión e inspiración, ¿no? Una experiencia que les comento, ¿no? Nosotros en Vida Seguros hemos cambiado, justamente el primer cambio que hicimos es cambiar visión famosa por tener un propósito que vaya más allá, ¿no? Donde realmente el seguro sea una forma de contribuir esa continuidad en la vida de las personas, ¿no? Entonces eso es algo que cuando pega a la cultura de la organización te genera otro tipo de sentido, ¿no? Y ya no te preocupas mucho de mi equipo, del otro, y empiezan a generarse redarquías, ¿no? Donde las áreas empiezan a trabajar de manera colaborativa porque lo que más nos importa es ese servicio que estamos brindando al cliente o ese aporte que estamos dando al mundo, ¿no? Y ahí es donde realmente se empieza a consolidar una cultura ágil, ¿no? Ahora, esto evidentemente tiene que ver con que vayamos generando esos cambios culturales, ¿no? Donde vayamos contratando, también voy a ir atrás, si estamos en este nivel, es importante evaluarnos y ver dónde estamos como organización. Tal vez tengo que contratar personas que tengan más esta orientación colaborativa, eh, mayor influencia, que quieran trabajar en equipo, cosa que jale a la cultura, ¿no? O tener líderes que puedan jalar, que puedan reforzar más estas creencias y generar esos grupos para subir a un siguiente nivel. Y de este nivel generar esos niveles también de relacionamiento, de desarrollo de personas, donde reforcemos el propósito de nuestra organización y podamos consolidar una cultura trascendente que vaya más allá, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente es un proceso, pero bueno, les comparto un poco los aprendizajes que he tenido en este tiempo en relación a la cultura. Y bueno, definitivamente como gestores de personas, de talento humano, creo que ese desafío principal de trabajar en la mentalidad, de generar equipos colaborativos, equipos centrados en las personas y sobre todo para esto es importante trabajar con el nivel de ejecutivo y con los líderes, ¿no? Que vayamos construyendo esos valores, esas creencias compartidas que nos permitan generar el desarrollo de equipos en esa mentalidad. Y bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias por la atención a todas las personas que han estado acá. Y bueno, creo que es importante que desde la gestión de personas, desde la agilidad también, sigamos construyendo espacios más humanos. Ahí entra la seguridad psicológica, digamos, en el correr riesgos, y equipos desafiantes, ¿no? Esos equipos extremos que llaman algunos autores, que puedan adaptarse a ese mundo cambiante, ¿no? Y que permitan alcanzar objetivos extremos, objetivos a veces que no nos imaginamos, donde las ideas vienen de las personas y que construyan también la mejor versión de nuestros colaboradores y de nosotros mismos. Súper. Gracias, Oscar, y a todos los asistentes.
Perfecto, Lisette. Muchísimas gracias por tu presentación. Realmente igual nuevamente has apoyado con tu presentación a este valor tan grande que tenemos en nuestras organizaciones, que son las personas, ¿verdad? Que donde en verdad ahí nace lo que es la verdadera agilidad. Muchas gracias, Lisette, por tu presentación. Igual agradecer a las personas que estén todavía conectados. Ahora sí iniciamos la sesión de preguntas. Si tienen alguna consulta o pregunta para Lisette, está disponible. Háganlo por el chat o puede abrir su micrófono, por favor. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Hay una mano levantada ahí. Vamos, Marco. Gracias, Oscar. Bueno, felicitarte, Lisette, estuvo muy impecable tu presentación, me gustó mucho. Y quería mencionarte, yo ayer o hace 2 días atrás hice un artículo con respecto a la implementación de la agilidad más allá del marco de trabajo. Es decir, más allá de tener Scrum, Kanban o cualquier otro de estos marcos de trabajo que habitualmente están asociados, digamos, a la agilidad. Y tú hablaste sobre las distintas dinámicas que existen de Management 3.0 y otras que nosotros podríamos conocer y que podríamos utilizar y que podrían ser muy útiles en nuestro equipo y en nuestras organizaciones, no solamente para conseguir foco en el trabajo y de alguna manera tener un buen ambiente desde el punto de vista del trabajo en sí, del desarrollo de lo que estemos trabajando, sino que también desde el punto de vista personal, que es muy interesante. Entonces, me gustaría preguntarte, Lisette, ¿qué opinas tú con respecto a eso precisamente? ¿A cuán importante podría ser o cuán útil podría ser, dependiendo como tú lo quieras ver, el poder implementar agilidad sin la necesidad, como te mencionaba, de tener un marco de trabajo formal, ¿cierto? Sino que más bien basándonos en los principios y los valores que tiene la agilidad y que nos ayudan muchísimo a poder crear estos ambientes gratos de trabajo y crear estos ambientes de felicidad, como yo creo, dentro de las organizaciones. Eso, Lisette, muchas gracias. No, gracias, Marco. La verdad, coincido con la perspectiva que planteas, ¿no? Más que aplicar los marcos de trabajo como tal, es generar mentalidad, ¿no? Uno de los elementos que cruza, digamos, un poco la seguridad psicológica con la mentalidad de agilidad es animar a las personas a proponer ideas y que no las sanciones, digamos que de alguna manera las escuches, como líder apoyes, o sea, generar un liderazgo que apoya también que se puedan implementar estas prácticas y tal vez nos equivocamos, tal vez sale mal, digamos, ¿no? Pero nos equivocamos barato. Entonces, y ahí es donde dices, para hacerlo mejor, entonces, ¿por qué no uso design thinking, no? Y entonces, ahí dices, escucharé primero la voz del cliente, empatizaré, haré mi diseño, y ahí se vuelve útil el marco ágil. Pero, ¿qué es lo importante? Es importante dar, ¿no?, esa posibilidad a la gente de proponer ideas y de generar cambios que contribuyan a la organización. Entonces, a mí me parece que podemos capacitar, siempre sirve capacitar en Scrum, en que aprendas a hacer un daily, en que puedas utilizar tu Kanban, pero sobre todo yo creo que el principal cambio está en la forma de gestión de los líderes y en cómo gestionamos esos equipos al interior de la organización. Y como te digo, a veces son pequeños mensajes que uno va mandando, no sé, ya no hay oficinas, puedes dar ideas, la oficina de tu gerente tal vez está abierta, ¿no? Tenemos reuniones cada cierto tiempo y ahí es que uno va buscando las herramientas ágiles o las herramientas ágiles que aprendes realmente cobran sentido porque te ayudan, ¿no? Hacer un daily, por ejemplo, en mi equipo sí lo hacemos todos los días porque nos sincronizan. Y al principio parecía bien pesado, aburrido, pero ahora cuando no lo hacemos decimos, pucha, ni siquiera te he saludado, digamos, ¿no? No sé en qué andas, no sé en qué te puedo ayudar, en qué me puedes ayudar a mí. Entonces, ahí va cobrando sentido y va siendo útil el marco de trabajo, ¿no? Entonces, ahí creo que empieza sobre todo desde la mentalidad, el tema de que un marco ágil te pueda ser útil. Gracias, Lisette. Felicitaciones nuevamente por tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, con gusto. Muy bien, gracias por la pregunta. Pues,
un comentario en el chat, dice Lice Lezano, dice, felicidades Tocaya, gracias por tu presentación y por los cambios que generas en las distintas etapas de tu carrera. Nos saluda. ¿Quién más quiere hacer partícipe de alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario también? Estamos libres. Está aquí para atender, dice. Bueno, aprovechando entonces hasta que alguien se anime, yo tengo una preguntita, Lisette. Bueno, siempre queriendo aclarar un poco más con personas expertas en el área, ¿verdad? Quería preguntarte, Lisette, una consulta. Quería saber cuál es el gran desafío que tenemos, bueno, que tienen las organizaciones bolivianas actuales, ¿no? Para esto de llegar a tener verdaderamente una cultura ágil, porque veo que algunos, como había comentado anteriormente, hay ese problema de ir directamente a las herramientas y creer que ya son ágiles y creer que ya están transformando, cosa de que no. Ahora vemos que es tan importante llegar a la cultura y mover desde ahí abajo y aplicando valores y principios. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que tienen las organizaciones actuales para llegar a una verdadera transformación? Lisette, esa es mi consulta. Ujú. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que el principal desafío tiene que ver con los líderes, ¿no? La verdad es que sí, yo me considero afortunada porque sí, tengo un CEO que en realidad él nos ha empujado a esta visión, ¿no? Y eso realmente es el primer paso, ¿no? El primer paso de creer que realmente podemos ir desde una perspectiva diferente, la llames agilidad, la llames adaptabilidad, pero puedes ir con una perspectiva que te permita adaptarte a un mundo cambiante con una cultura flexible centrada en los clientes y las personas. Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? Y a ello sigue trabajar, ¿no? Trabajar mucho con los líderes, ¿no? Los líderes, más allá de la agilidad, son los aliados y son los protagonistas de la gestión de personas, ¿no? Entonces, trabajar mucho con los líderes en darles las herramientas adecuadas, alinear esa mentalidad cultural de lo que queremos personalizadamente en nuestras organizaciones, creo que es algo que no es tan fácil, pero ese es como que el gran desafío, porque de ahí para adelante, si logramos esos pasos, ya generar mucho más la mentalidad, programas de comunicación, talleres, espacios, prácticas, hace las cosas fluyen mucho más rápido, ¿no? Pero convencer y trabajar en ese nivel creo que es el principal desafío, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias, Lisette. Sí, me has aclarado bastante. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora, Gracias, Oscar. tenemos otra consulta de Brita Cecilia. Nos dice, a ver, dice, ¿cómo organiza la implementación de las herramientas, considerando que la cultura es tradicional y su enfoque es no perder tiempo? Mm. Ok. Eh, a ver, creo que en ninguna organización tenemos tiempo, todo es para ayer, no todo en general es para ayer, pero creo que algo importante es un poco bajar, generar esa flexibilidad y luego generar soluciones, ¿no? Identificar cuáles son los principales problemas que podemos tener en la organización, ¿no? En los procesos, en el trabajo, y justamente generar esos equipos, ¿no? Llámenle células, mesas ágiles, esos pequeños equipos donde las personas sean quienes proponen esas soluciones, ¿no? Proponen esos productos mínimos viables. Para trabajar eso ayuda mucho el apoyo de un agilista experto, porque te ayuda a construir, ¿no? Ese tu MVP, identificar cuál es la voz del cliente, cómo podemos hacer algo sencillo y generar una solución rápida. Cuando empezamos a implementar esos pequeños MVPs entregables y vemos que funcionan, entonces empezamos a generar credibilidad de que trabajar bajo estos marcos ágiles es productivo y ayuda, y en realidad te ayuda a optimizar el tiempo, ¿no? Te ayuda a tener un entregable que te genera una solución rápida a un problema que tenías. Y no te concentras en todo, sino en lo más crítico, ¿no? Y vas priorizando qué es lo más importante. Entonces, creo que tal vez esa puede ser una forma
desde el beneficio en la cual puedes empezar a implementar. Pero nuevamente, no es lo más importante el marco ágil, sino lo más importante es la generación de valor, la solución que vas a poder generar, el entregable, ¿no? Perfecto, sí, muchas gracias por la respuesta. Espero que Brita, Cecilia, ya, bueno, ya haya tenido una respuesta esperada. Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Vamos a alguien más? ¿Alguna consulta, pregunta o alguna mención también para Lisette? ¿Quién va? ¿Quién va? Ya estamos terminando igual la sesión de esta presentación. Muy bien. Entonces, perfecto, Lisette. Muchísimas gracias nuevamente. Quizás algunas palabras a tu despedida, por favor, Lisette. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias a todas las personas que están presentes hoy en esta presentación. Veo a varios amigos, colegas también, y es grato compartir estas ideas. Y bueno, yo creo que es importante, algo que también me gusta de estos equipos ágiles es que hay desde esa perspectiva de potenciar la cultura. Es importante cómo se comparte conocimiento, ¿no? Cómo se comparte conocimiento y uno de manera muy desprendida genera estos espacios, y te agradezco mucho a ti, Oscar, y a Marco por haber abierto estos espacios, porque con eso tiene que ver la agilidad, ¿no? Con el compartir, con ir trabajando desde una mentalidad de nosotros y de que nosotros podemos, como equipos de talento humano, generar perspectivas diferentes, adoptar nuevas prácticas y sobre todo nuevas mentalidades de trabajo colaborativo que mejoren también la vida de las personas, que hagan empresas mucho más productivas y también mucho más humanas, ¿no? Así que agradecida con ello y bueno, un saludo a todos, que tengan un lindo sábado. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias, chao, chao.